Muy buen domingo. Acompañamos el camino de la conferencia episcopal en esta semana con la reflexión de nuestros obispos sobre la vida del país, sobre las circunstancias que estamos viviendo. Ciertamente en la vida cotidiana sentimos esta incertidumbre por una situación financiera que no acabamos del todo de entender. Hay una preocupación en la economía de cada hogar porque se teme que haya una escalada de precios que ponga en dificultades la economía para muchos informales. Hay situaciones de falta de justicia que siguen penalizando la igualdad y la democracia, porque cuando no hay justicia todo esto se pone en discusión. Son las preocupaciones que hacen después a toda la cotidianidad de las familias, de los jóvenes que estudian o que buscan trabajo, de los adultos que cuidan del hogar y de la fragilidad de los enfermos, y la historia de otras preocupaciones que hacen a la vida de todos los días. Con esto nos metemos delante de la palabra de Dios para escuchar lo que nos cuenta y lo que nos indica. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados, y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció, y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos el Evangelio, el texto que conocemos como los discípulos de Emaús. Estos 2 discípulos que están yéndose de la ciudad de Jerusalén y van a este lugar que se llama Emaús. Dicen los exegetas que cuando Lucas escribe sabe que este lugar ya no existe. Él da una indicación,
pero en el Antiguo Testamento se logra identificar otro Emaús, un 100 años antes del tiempo de Lucas, que pero está mucho más lejos. Entonces, supuestamente este Emaús, en realidad, que Lucas toma referencia, es un lugar que físicamente no existe. ¿Qué implica esto? Implica que Lucas entonces no quiere darnos un simple relato de crónica, el camino de dos discípulos que se van decepcionados, sino quiere darnos algo de más significativo e importante. Es alguien que camina verso un lugar que no tiene claro, es alguien que más que preocuparse a dónde va, se preocupa de escapar de algo que lo ha decepcionado. ¿Quién no ha pasado estos momentos en su historia, en su vida, algo que lo ha decepcionado y que lo llevan a abandonar, a irse? ¿Por qué? Porque la situación que estaba ya no es vivible. Así estos dos discípulos se van de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de la comunidad de Jesús. Jerusalén es la esperanza que se ha perdido. Jerusalén es la decepción que acompaña a estos dos discípulos. Y ellos se alejan y se van cargados de este sufrimiento y de esta pena, y esto los hace mirar a la realidad de otra manera, al punto que no logran reconocer el caminante que les acompaña. Estos dos discípulos son indicados uno con un nombre, Cleofás. Sería espontáneo decir el otro nombre. Esto era lógico. ¿Por qué indicarnos solo un nombre? Probablemente Lucas en esta construcción de este relato que nos presenta quiere indicarnos más en el hecho que el otro discípulo es cualquier creyente, cualquier discípulo que vive momentos de dificultad frente a la comunidad, frente al Señor o frente a la iglesia. Es cualquier discípulo que tiene una razón para abandonar a Dios, para abandonar la fe, para estar en la historia de todos los días sin esta presencia. ¿Por qué? Porque no le ha respondido, porque puede haber tenido una dificultad, porque puede haber tenido un choque con quien era responsable de la comunidad, y por eso prefiere irse, prefiere alejarse de todo esto. Era algo que le llenaba el corazón, pero ya no. Y mejor que me voy a buscar mi vida de otra manera. Eso. Entonces este otro discípulo al fin se vuelve la imagen de quien está decepcionado de la experiencia de Dios o de la misma iglesia. Si quieren, hay miles de razones para decir que la iglesia puede ser frágil y pecadora, o para volver a repensar la imagen de Dios. Lo dicen, nosotros esperábamos, porque tenía en el corazón una imagen de un Dios que era poderoso, salvador, que se imponía, que tenía una fortaleza, y en vez encontraron un Dios débil que al fin no resultó tan difícil de eliminar y de matar. Y entonces están obligados a reconocer que no responde este Jesús a la imagen de este Dios que ellos tenían, y se alejan. Otros decían la iglesia era el lugar del bien, el lugar donde no hay el mal. ¿Por qué? Porque la comunidad de Dios, y cuando descubren que esta comunidad todavía es frágil, deciden alejarse porque no responde a todo lo que ellos se llevaban en su imaginación. Hay situaciones en la vida que pueden ciegar, que pueden impedirnos de ver. Las preocupaciones mismas pueden dejarnos incapaces de reconocer quién está caminando con nosotros. Y esto lo digo en los términos de la fe como en los términos de la razón humana. A veces de verdad estas dificultades nos impiden valorar hasta las personas con que estamos, y no nos permite reconocer cómo en estas personas hay una manifestación que ilumina la vida, hay una presencia de un Dios que es amor, hay una presencia de un Dios que ayuda. Hay situaciones en la vida
que pueden ciegar, que pueden impedirnos de ver. Las preocupaciones mismas pueden dejarnos incapaces de reconocer quién está caminando con nosotros. Y esto lo digo en los términos de la fe como en el término de la razón humana. A veces de verdad estas dificultades nos impiden valorar hasta las personas con que estamos y no nos permite reconocer cómo en estas personas hay una manifestación que ilumina la vida, hay una presencia de un Dios que es amor, hay una presencia de un Dios que ayuda. Y esta historia de decepción improvisamente se cambia en una historia de luz nueva. Una luz nueva que empieza si tenemos el coraje de repartir de una palabra y de repartir de esta presencia del Señor que nos acompaña. Ciertamente las preocupaciones hay, pero estamos llamados a vivirlas de otra manera. Al fin, dentro de esta historia a veces complicada, frágil, en que sentimos que necesitamos cada día de alguien que nos sostiene, vamos descubriendo que este alguien está y es el Señor y se manifiesta como compañero del camino, como fortaleza en nuestro andar. Nos hace capaces, como estos dos discípulos, entonces, de volver a la comunidad para anunciar que de verdad el Señor es la fuerza de la vida. Las dificultades las hay, pero ya no las enfrentamos solos, ya tenemos una compañía de alguien que nos hemos vuelto capaces de reconocer. Lo reconocerán en la fracción del pan, lo reconocerán en la comunidad que parte el pan, lo reconocerán dentro de la historia como el que tiene un encuentro especial con ellos y les hace capaces desde este encuentro especial con ellos de encontrar la fortaleza. En este tiempo de la Pascua, en este domingo que recordamos la misión de la infancia misionera, las obras misioneras de la iglesia y que estamos también llamados a sostenerlos con nuestros óvulos y nuestras donaciones, estamos también recordando que el Señor quiere que cada uno de nosotros lleve a los demás esta voz, esta presencia del que camina con nosotros, a veces no reconocido, pero capaz de iluminar el corazón. Buen domingo.